Estrategias de enseñanza para el aprendizaje por competencias. La ponente es la doctora Patricia Escobar, especialista en enseñanza de aprendizaje por competencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, buenos días con todos. En primer lugar, agradezco la invitación de la Casa de Estudios de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la Universidad Católica de Santa María, que se han juntado en esta oportunidad para poder dialogar y conversar sobre un tema tan importante que es justamente el tema de la didáctica y la evaluación en un marco curricular por competencias. Vengo en representación de la Red Peruana de Universidades que lidera la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien de manera colaborativa intenta participar justamente de esta experiencia del Nodo Sur, ¿no? Muy interesante de poder compartir desde nuestra casa de estudios la experiencia de trabajo que tenemos en nuestra universidad. Me siento un poco aquí en las alturas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de dialogar más que en torno a este tema. Y más bien pediría a los organizadores si me pueden pasar el pasador de diapositivas si lo tuvieran, y si no, estar atentos a cada vez que yo diga enter, por favor, me avisan. ¿Sí? No hay pasador. Ok, bueno, no hay problema. Nos ajustamos entonces, y de aquí más bien estén atentos, por favor, cada vez que yo diga enter para poder dialogar. Bien, prefiero estar aquí, creo que detrás del pupitre me siento un poco lejana. Prefiero estar en ese lado un poco más cercana a todos ustedes. Identifiqué a algunas personas que conozco de un proyecto que trabajamos con el proyecto Finlandia. ¿Dónde está Betty? Ahí está atrás, Betty, Klinge y otros profesores que tuvimos la oportunidad de trabajar también de manera colaborativa en un proyecto muy interesante. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Por favor, me avisan cuando falte unos 5 minutos antes del tiempo. Como ahora estamos un poco cortos, quiero saber cuánto tiempo tenemos para poder dialogar. Bien, entonces, el tema que voy a trabajar ahora, si por favor lo colocan, es estrategias de enseñanza-aprendizaje en un currículo por competencias. Entonces, antes de poder iniciar y decir qué estrategias de enseñanza y qué estrategias de aprendizaje, creo que lo primero que hay que hacer es identificar por qué es necesario trabajar, ¿no?, nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje o actualizar aquellas con las cuales ya venimos trabajando. Siguiente, por favor. Muy bien. En primer lugar, hay que tener en cuenta que nos encontramos en nuevos escenarios, y estos nuevos escenarios implican cambios. Quiero centrarme en dos cambios importantes, dos escenarios que son los que van a marcar de alguna manera la transformación en la enseñanza universitaria. Uno de ellos es el escenario que hemos llamado el escenario epocal, en el cual está la globalización y esta sociedad del conocimiento, en el cual cada segundo aparecen nuevos contenidos, ¿no? Y por lo tanto nos tenemos que estar actualizando. Y un segundo escenario sumamente importante, que es el escenario de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya la vicerrectora que me antecedió señalaba justamente la importancia de que los profesores se actualicen o se capaciten, ¿no?, en el uso de las tecnologías. Entonces es muy importante que estos dos escenarios, tanto la globalización y la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación, van a tener un gran impacto en la enseñanza en la universitaria. Ya Castells nos decía que millones de personas todos los días aprenden, buscan información, ¿no?, se actualizan, por favor, ¿no?, se comunican, ¿no?, de manera virtual, ¿no?, intercambian información, intercambian videos, hacen preguntas, generan relaciones, redes, creando comunidades de aprendizaje. Entonces todo esto está generando un impacto, y mucho más en los jóvenes, quienes son nuestros estudiantes. Entonces ellos son nativos digitales, mientras que nosotros somos aprendices, y por lo tanto eso va a tener un impacto muy importante. Siguiente, por favor. Entonces, estos nuevos escenarios
estos cambios que se han dado de época, van a generar a un nuevo estudiante. Ya no al estudiante de hace algunas épocas, sino un nuevo estudiante con nuevas características. Ese nuevo estudiante, a ver si tenemos ahí un pequeño problema con él. Este nuevo estudiante, este joven con el cual nos enfrentamos, con el cual recibimos el día a día, ¿no?, en nuestras aulas universitarias, es un joven que chatea constantemente, ¿no?, que está con el celular, que parece parte de su ser, ¿no? Ustedes no ven a un joven sin celular el día de hoy. Los jóvenes están constantemente chateando mientras miran televisión. Son multitask, hacen múltiples tareas, ¿no? Y nosotros decimos, ¿cómo puedes estar viendo televisión, chateando o con los juegos electrónicos inclusive al mismo tiempo? Imagínense ustedes sus hijos, sus sobrinos o sus hermanos menores quienes están en contacto con esta tecnología, mientras que probablemente nosotros los docentes universitarios solamente hacemos una cosa al mismo tiempo o máximo dos, ¿no? Aunque por ahí decimos que las mujeres tenemos esta habilidad de hacer múltiples actividades en un mismo tiempo. Muy bien, pero estos son los jóvenes que tenemos el día de hoy. Chatean mientras miran televisión. Son capaces de marcar un teléfono, ¿no?, sin ni siquiera mirar, ¿no? Mientras que nosotros probablemente con un solo dedo, ellos con los dos dedos están comunicándose constantemente, crean blogs, crean videos, entonces están a la vanguardia en la tecnología. Y entonces estos jóvenes que están constantemente en la tecnología, que suben y bajan videos en YouTube, que escriben mensajes velozmente, mientras que nosotros probablemente recién estamos pensando cómo escribir e incluso hasta corregir la ortografía, dedican mucho tiempo, son estudiantes. Y por lo tanto, estos son los estudiantes a los cuales tenemos que convencer, a los cuales tenemos que enseñar. Por favor. Y esto definitivamente ha generado que estas tecnologías que están presentes en el día de hoy han generado un cambio, ¿no? Nuevos aprendices y profundos cambios en la relación pedagógica, en esta relación profesor-estudiante. Y por lo tanto han generado una revolución del aprendizaje. Ya los jóvenes no aprenden como aprendían antes, probablemente memorizando o repitiendo lo que el profesor decía en el aula, sino que mientras que el profesor probablemente está explicando la clase, él automáticamente en su celular está buscando algo que no entiende y probablemente ha encontrado una información nueva sobre algo que nosotros estamos explicando. Son estos nuestros estudiantes. Por lo tanto, esta revolución del aprendizaje ya está en nuestros jóvenes, pero lamentablemente todavía no ha llegado a reinventar la enseñanza, que es nuestra responsabilidad como profesores universitarios. Y es ahí donde nosotros tenemos el gran reto. Hay que reinventar la enseñanza utilizando justamente, entre otros elementos, estas tecnologías de la información y la comunicación. Probablemente muchos de ustedes cuando entran al aula, todos sus estudiantes están con el celular y están dictando la clase y los estudiantes, y entonces viene la gran pregunta, ¿no? ¿Incorporamos los celulares en el uso de la clase? ¿Restringimos los celulares en el uso de la clase? ¿Por qué no pensamos en actividades en las cuales nos aliamos a los estudiantes a usar los celulares de manera pedagógica? Porque también hay que utilizarlas de manera pedagógica, no solamente para chatear o entrar a las redes sociales, sino también incorporarlas. Y van a ver cómo se sorprenden estudiantes cuando ustedes le indican, bueno, ahora saquen los celulares y vamos a hacer esto. Y ellos como que se sorprenden. Y también para ellos es un nuevo aprendizaje, tener otro uso de estas tecnologías. Muy bien, siguiente por favor. Siguiente por favor. Van a pasar varias siguientes, por favor, son varias imágenes, yo les voy a decir. Entonces, este nuevo estudiante implica nuevos retos para la universidad. Y estos nuevos retos para la universidad implican, a ver, por favor, ahí nada más, ahí nada más, no se paren, por favor. Entonces, estos nuevos retos para la universidad implican este aprendizaje permanente, el lifelong learning,
Este aprendizaje permanente no solamente es del estudiante, sino también de los otros, los profesores universitarios. Este aprendizaje permanente también implica trabajar en redes. Por ejemplo, lo que estamos haciendo el día de hoy a través de esta presentación es un trabajo en redes, ¿no? A iniciativa de la Red Peruana de Universidades y del Nodo Sur, nos aliamos a trabajar de manera colaborativa. También implica diversos entornos de aprendizaje, ¿no? Diversos entornos de aprendizaje. También implica el trabajo en equipo. ¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes a que también trabajen de manera colaborativa? Y trabajar de manera colaborativa no implica solamente suma de partes o división del trabajo, como muchas veces ocurre, ¿no? Los estudiantes dicen, bueno, tú haces la parte 1, tú la parte 2, tú la parte 3, y el más vivo imprime, ¿no? Y entonces finalmente tenemos estudiantes que tienen solamente una fracción del aprendizaje. Enseñémosle, y ahí está el reto de los profesores, a trabajar de manera colaborativa, que no es simplemente una suma de partes, sino es la integración del saber, la integración del trabajo. Estos diversos entornos de aprendizaje también implica que ellos que deban aprender con autonomía, autonomía con responsabilidad. Y esto, más aún, en estos espacios de tecnologías de la información. Ellos cuando ingresan a la red se van a enfrentar a un mundo de información y nosotros tenemos que enseñarles a saber identificar criterios para identificar qué contenidos están permitidos o qué contenidos, a ver, ¿tienen un problema con las diapositivas? Sí, en un costadito. Bueno, muy bien. Autonomía con responsabilidad. Tenemos también, que es al anterior, por favor, todavía no me adelanten, por favor, gracias. Tenemos, ¿puede retroceder una, por favor? Ahí, una más, por favor. Ahí nada más, gracias. Tenemos la flexibilidad curricular y eso implica justamente la revisión de nuestros planes de estudio para ver cómo hacemos flexible los planes de estudio de tal manera que el alumno pueda ir conduciéndose a través de sus años de formación. Implica también una formación continua, implica nuevas competencias, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores. Siguiente, por favor. Y todo para la universidad implica justamente, siguiente, por favor, un modelo, ¿no es cierto?, de formación que esté centrado en el estudiante, ¿no? Donde justamente el eje van a ser qué competencias queremos lograr en los estudiantes, ¿no? Y estas competencias están reflejadas en el perfil del egresado del estudiante. Y ese debe ser nuestro norte. Cada una de las diversas carreras, especialidades, tienen un perfil del egresado por competencias y eso va a determinar justamente que este modelo curricular nos marque la línea que debemos seguir. Siguiente, por favor. Y como decíamos, en estos nuevos retos implica un nuevo modelo curricular, hasta ahí, por favor, implica un nuevo modelo curricular por competencias. ¿Y qué implica un modelo curricular con un enfoque por competencias? Nosotros tomamos la definición de Jacques Tardif, que señala que una competencia es un actuar complejo. Ojo, esto es muy importante. Una competencia es un actuar. No es simplemente que ahora trataba por objetivos y que la redacción era por infinitivo, conocer, comprender, analizar, y ahora es muy fácil, la competencia ya no es por infinitivo, le quito ya, ahora conoce, comprende, no. Eso es totalmente errado, ¿no? Una competencia es un saber actuar complejo, es un saber hacer. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que nuestros estudiantes han logrado las competencias, es porque están en capacidad de actuar en situaciones y contextos particulares y diversos a situaciones de su futuro quehacer profesional. Por lo tanto, el reto de cada uno de ustedes
es plantear situaciones en cada una de las asignaturas, ¿no es cierto?, que contribuyan a actuar en una situación real de trabajo. Entonces, ¿qué implica mi curso de Derecho Laboral 1? ¿No es cierto? ¿Qué implica? ¿Cómo yo desde mi curso puedo contribuir a saber actuar complejo? ¿O cómo yo desde mi curso de Anatomía puedo contribuir a saber actuar complejo? ¿Cómo yo desde mi curso de Filosofía, de Educación, de Estrategia, de Evaluación, de Investigación, estoy contribuyendo a saber actuar complejo? Actuar complejo en situaciones y contextos particulares y diversos que van a movilizar y combinar una serie de elementos. Y esta serie de elementos son conocimientos, habilidades y actitudes. Todos de manera integrada y no fraccionada. No es que por aquí van los conceptos, por aquí van las habilidades y por aquí van las actitudes. No, es un saber complejo. No es esto que lamentablemente a veces se trajo de la escuela, una nota conceptual, una nota procedimental y una nota actitudinal, que en algunos casos algunas universidades han aplicado. No es así, es el saber de manera integral, ¿no? Y recursos, ¿para qué? Para resolver problemas y necesidades reales de manera efectiva y éticamente responsable. Es muy importante el tema ético en las profesiones. Y ojo con esto que está señalándose al final, con creatividad e innovación. Entonces fíjense cuán complejo es este concepto de competencia, ¿no? Entonces no es tan sencillo como simplemente la forma de redactar. Entonces, esta noción de competencia es la que va a generar todo un cambio en las estrategias de enseñanza-aprendizaje del docente universitario. Sí, por favor. Siguiente. Este currículo basado en competencias implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea diferente. Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe posibilitar el desarrollo de competencias de parte de los estudiantes, pero estas competencias que hemos señalado, saber actuar. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo debe actuar un futuro profesional de la medicina? ¿Cómo debe actuar un futuro profesional de derecho? ¿Cómo debe actuar un futuro profesional de sociología? ¿Cómo debe de ingeniería civil? Y así de todas las carreras. Entonces, saber actuar es el que va a hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea diferente. Esto implica armonizar todo el proceso educativo de tal forma que los estudiantes desarrollen estos conocimientos, estas habilidades y estas actitudes. Por favor. Siguiente. Y por lo tanto, las preguntas claves es, ¿cuál es la competencia o las competencias que queremos desarrollar o potenciar en nuestros estudiantes o a la cual vamos a contribuir desde nuestro curso? A veces nosotros vemos nuestros cursos como islas, cada una es una isla. Y no, la suma de esas islas va a dar un continente, ¿cierto? Entonces, estas islas son parte de algo, van a contribuir al logro de este perfil. Pero mientras nosotros sigamos pensando que nuestro curso es nuestro y de nadie más, simplemente no vamos a contribuir al logro de competencias de nuestros estudiantes. Tengo que pensar de qué manera mi curso está contribuyendo al logro de este profesional. Y a partir de ahí, siguiente por favor, se procede a contestar una serie de preguntas. Son estas preguntas: ¿qué tengo que enseñar? ¿No? Es decir, ¿qué contenidos voy a enseñar para el logro de estas competencias? ¿Cómo voy o qué estrategias didácticas me van a permitir a mí trabajar esas competencias? Y la siguiente final, ¿qué y cómo y cuándo voy a evaluar? Que es un tema que va a trabajar más adelante el profesor Óscar Paín. Entonces, todo esto va a generar en los estudiantes, siguiente por favor, son varias imágenes, desempeños competentes en situaciones que pueden ser simuladas o reales, ¿no? Entonces tenemos que pensar, supongamos, aquí tienen la carrera de arquitectura o de ingeniería civil, ¿sí? Perfecto. Entonces tengo que pensar, ¿qué hace un futuro arquitecto? Construye.
Por lo tanto, tengo que generar situaciones reales, retos para mis estudiantes, para que ellos puedan enfrentar su futuro profesional. ¿Qué hace un ingeniero de sistemas? Programa, ¿no? ¿Qué hace un abogado? ¿No? Tiene que litigar. Si yo no lo aprendo en situaciones simuladas o reales de litigación, probablemente cuando salga y ya esté enfrentado no tenga esas habilidades, ¿no? Igual en el campo de la medicina, ¿qué hace? Opera, ¿no? Siguiente, por favor. Y en el campo de la... Siguiente, por favor. Siguiente. En el campo de la educación, igual, ¿no? Tengo que poner al futuro educador en una situación real o simulada. No solamente a través de las prácticas preprofesionales o profesionales, sino en cada una de las áreas desde los primeros ciclos. ¿Qué situación, si no es real, simulada, puedo yo colocar a mis estudiantes para ya irlos preparando a resolver estas situaciones, problemas o reales? Muy bien, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje pone al docente y al estudiante, ¿no?, para lograr esas competencias, pero no hay que olvidarnos que todo esto se da en un contexto determinado, en un contexto de tiempo y de espacio, que no es lo mismo en cada una de las realidades, y uno deberá saber contextualizar. No es copiar, es decir, cómo esto que probablemente ha dado resultado en otro lado, puedo adaptarlo a mi campo profesional o a mi curso. ¿Por qué? Porque el docente llega al aula con una serie de conocimientos, experiencias, pero también creencias, ¿no?, y unas formas de compartir y de construir. Pero el estudiante no viene tabla rasa, el estudiante también viene con una serie de conocimientos y experiencias y creencias, ¿no?, que debemos saber interactuar y ver cómo trabajamos el proceso para poder dialogar en torno a ello. Y todo esto va a permitir generar aprendizajes que sean funcionales y significativos para el estudiante. Aprendizajes que sientan que están contribuyendo a su formación como futuro profesional. Y no simplemente, como muchas veces, a veces los estudiantes dicen, no, pero ¿para qué me sirve esto si yo voy a hacer tal cosa? Entonces, ¿cómo? Desde nuestro curso ya tenemos que ir pensando cómo contribuye a la formación de ese futuro profesional. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces ante este nuevo estudiante, ¿cómo es el nuevo docente, ese signo de interrogación? ¿Cómo somos docentes? Háganse una mirada introspectiva, ¿no? Seguimos siendo un viejo maestro que enseñaba a leer con el mismo texto con el cual él había aprendido, ¿no? Nosotros los profesores caemos en esto de volver a buscar, ay, ¿cómo me enseñó este profesor? Muy bien, buscamos nuestros apuntes como estudiantes y los traemos a la clase para volver a enseñar de la misma manera que el profesor me enseñó. ¿Y podemos enfrentar así al nuevo estudiante? ¿Qué creen ustedes? Creemos que no, ¿no? No podemos, pensamos que nuestros estudiantes son nosotros mismos hace 20 o 30 años. Y no podemos hacer lo mismo. No podemos tener el mismo libreto. Siguiente, por favor. Y podemos caer en esto, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé si han escuchado hablar de Francesco Tonucci, es un filósofo, educador muy reconocido, que se expresa a través de unas viñetas. Él tiene el personaje de Frato, ¿ya? Y él dice, ¿no? Queridos enseñantes, estos nuevos programas han acabado con la era de las tarimas, de los pupitres alineados, de las lecciones transmisivas. A ver, repetid todos juntos, ¿no? Y volvemos exactamente a lo mismo. Entonces, no podemos caer nuevamente en esto, ¿no? ¿Acá estamos hablando de un nuevo docente? No. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro, ¿no? Nosotros decimos que promovemos la creatividad de nuestros estudiantes. Y podemos caer en el caso de esta profesora, ¿no?, que le dice a sus estudiantes, hoy vamos a inventar una historia, vamos a usar un método nuevo, ¿no? Ustedes van a decir 2 palabras, cualesquiera, las que ustedes deseen, pero con esas 2 vamos a inventar una historia. Y es como una niña dice casa, el otro niño dice astronave, y la profesora se sorprende y dice, ¿astronave? ¿Has dicho astronave? ¿No? ¿Pero qué tiene que ver astronave con casa? Limitación de creatividad,
¿no? O sea, cuando el alumno no piensa de la misma manera que el profesor, estamos limitando la creatividad. No tiene nada que ver. Está bien, yo les voy a decir las palabras. ¿Por qué? Porque se salió del contexto en el cual la profesora pensaba que podía seguir su clase. Entonces, cuando tenemos una respuesta inesperada de parte de nuestros estudiantes, a veces bloqueamos esa creatividad o esa innovación de nuestros estudiantes porque parece que nosotros nos mueve el piso. Entonces, dejar fluir la creatividad y no limitarla como en este caso, ¿no? Ahora yo les voy a dar las palabras, ¿no? Inventar la historia con algo que yo estoy diciendo y no con lo que los estudiantes pueden hacer. Cuidado con este nuevo docente, ¿no? Siguiente, por favor. Por lo tanto, este nuevo docente, entre comillas, no debe continuar. Vivimos tiempos de cambio que implican procesos de reforma continua. Y por lo tanto, tenemos que cambiar. Y tenemos que trabajar a un nuevo docente. Siguiente, por favor. Siguiente. Por favor, siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, estos nuevos escenarios implican nuevos roles docentes. ¿Qué nos dice Joan Bayó? Dice, el aula de hoy es un nuevo escenario, ¿no? En el que la obra que se representa no tiene nada que ver con la de hace algunos años, no tiene nada que ver con la cual muchos de ustedes pasaron en el aula universitaria. Este cambio requiere un nuevo rol por parte del profesor, y a veces tenemos miedo de este nuevo rol, que antaño tenía garantizada la audiencia y la obediencia, ¿no? Mientras que ahora tiene que ganarse la actitud y el respeto de su alumnado, para lo cual se necesita incorporar nuevas competencias profesionales. Antes nosotros profesores en el aula con una técnica expositiva, que es válida el día de hoy también, pero como única técnica expositiva donde los alumnos lo único que hacían era escuchar, repetir y memorizar. Entonces eso ya cambió, necesitamos un nuevo rol, nuevas competencias profesionales que faciliten una gestión de la clase en óptimas condiciones, ¿no? Probablemente estas competencias no son tan nuevas, ¿no? Sino que hay que habituarse a esto. ¿Y cuáles son? Siguiente, por favor. Implica observar activamente, implica convencer a nuestros estudiantes, entusiasmar a nuestros estudiantes, captar su atención, prestar atención a todos nuestros alumnos, no solamente a los buenos o no solamente a los malos. Es saber escuchar cuando el alumno participa, no decirle no puedes participar o no, sino escuchar activamente, responder preguntas, advertir, pactar, dialogar. Pactemos con nuestros estudiantes, dirigir, mediar, también decir no, por supuesto, ¿no? Argumentar, no solamente porque yo lo digo porque soy profesor, sino argumentar con razones, sancionar, negociar, tomar decisiones. Entonces parecen muchas teclas, ¿no?, que tocar, pero en realidad se trata de realizar más tareas, sino de realizarlas mejor. Estar segura de aquellas decisiones que tenemos que tomar. Siguiente, por favor. Entonces, un nuevo docente que antes era especialista en su disciplina, que está muy bien, pero que ahora debe ser especialista en el aprendizaje de su disciplina. Es decir, no solamente basta que el docente conozca su tema, sino que además sepa enseñar su tema. Entonces, este nuevo es un nuevo reto para los profesores. Tenemos que saber cómo debemos enseñar para que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, ser especialistas en el aprendizaje de la disciplina. De docentes que tienen autoridad para comunicar el saber, este saber centrado solamente en datos, hechos, conceptos, principios, enseñar a aprender autónomamente. Los alumnos también tienen que, y nosotros como profesores tenemos el reto de enseñarles a que aprendan de manera autónoma. Probablemente cuando ellos egresen, muchos de los conocimientos que aprendieron ya no sean válidos. Por lo tanto, tenemos que enseñarles las habilidades necesarias para que ellos puedan enfrentar los nuevos conocimientos, ¿no? De tener como única responsabilidad la transmisión del conocimiento. Ahora tenemos que diseñar actividades de aprendizaje en las que otros aprendan.
El reto del profesor ya no es solamente transmitir conocimientos, sino es diseñar actividades de aprendizaje que permita que los estudiantes aprendan. Ya el énfasis no va a estar dado en los datos, en los hechos, en los conceptos, en los principios, sino también en las habilidades, en las actitudes. Y finalmente, de docentes que utilizan como única técnica de enseñanza la exposición. Ojo, y aquí voy a ser enfático, no estoy diciendo que tenemos que desterrar la técnica expositiva, no. Estoy diciendo que la técnica expositiva es válida cuando sea necesaria, pero no debe ser la única técnica de enseñanza. Y por lo tanto tenemos que abrirnos a una variedad de estrategias de enseñanza que pueden ser individuales o colaborativas. Muy bien. Siguiente, por favor. Y por lo tanto, ya Miguel Zabalza nos habla de las competencias profesionales del docente universitario. Nos habla de 10 competencias. No voy a explicar cada una de ellas. La que me interesa para efectos de esta presentación es solamente la competencia 5, que tiene que ver con la competencia didáctica. Es decir, todos los docentes universitarios debemos saber manejar una serie de competencias, desde saber planificar, desde saber reflexionar, desde saber investigar, de saber evaluar, de saber seleccionar qué contenidos, pero aquella que me interesa ahora es la competencia didáctica, y en eso nos vamos a hacer. Muy bien, y entonces cuando hablamos de la competencia didáctica, tenemos que pensar en estrategias didácticas. Y cuando hablamos de estrategias didácticas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un conjunto de acciones, pero también de decisiones, ¿no?, que realiza el docente con una clara intencionalidad pedagógica, que están sustentadas en su conocimiento pedagógico. Por lo tanto, no es simplemente llegar a clase y decir, bueno, hoy no preparé clase, a ver qué hacemos el día de hoy. No, porque como yo ya me sé mi clase, la he repetido 2, 3, 4, 5 semestres, ya me la sé. Entonces, no, es llegar a la clase planificada, pensada. ¿Cómo voy a motivar a mis estudiantes? ¿Cómo les voy a presentar este contenido? ¿Con qué guía de trabajo? ¿Con qué video? Con aquello que yo pienso que es lo más pertinente. Por lo tanto, es no a la improvisación y planificar estas estrategias didácticas. Y eso implica decisiones sobre varios aspectos. Cuando hablamos de estrategias didácticas, nuestro primer pensamiento siempre son las metodologías. Pero ojo, no solamente son las metodologías. Cuando hablamos de estrategias didácticas, hablamos de actividades de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de actividades de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar desde ¿qué voy a hacer en clase? ¿No? Voy a pasar un video, voy a hacer un ejercicio individual, voy a hacer un ejercicio grupal, voy a hacerles una monografía, voy a hacer un ensayo, ¿qué voy a hacer en clase? Voy a hacer lecturas, etc. También decisiones sobre el espacio en el cual voy a desarrollar mi clase. ¿Cómo está el espacio? ¿Me permite hacer estas actividades, sí o no? Otro, ¿con qué materiales cuento? ¿No? ¿Esta clase me permite pasar un video? ¿No me permite pasar un video? ¿En esta clase puedo hacer un trabajo en equipo? ¿No puedo hacer un trabajo en equipo? Y si no lo puedo hacer dentro, lo puedo hacer fuera del aula. También es válido el aula fuera de clase. Hoy se está utilizando mucho en los espacios universitarios. Nuestro concepto de clase es un concepto muy solamente de adentro, de aula, de 4 paredes, cuando el aula de clase también puede ser extra, fuera. ¿De cuánto tiempo dispongo? Solamente de 45, 50, 55 minutos, 2 horas, 3 horas pedagógicas, ¿de cuánto? Y luego también decisiones con qué método, qué técnica y qué procedimiento me va a permitir a mí trabajar este tema que quiero desarrollar en mis estudiantes. Combino una serie de técnicas o estrategias. Entonces, estas estrategias didácticas tienen que ser planificadas, tienen que ser pensadas y no dejarlas a la improvisación, a la inspiración divina, ¿no? Porque si no podemos caer en algunos errores. Entonces, en clase tenemos que ir ya planificado, preparado mi PowerPoint, ¿no? Y no simplemente decir, bueno, creo que me toca este tema ahora
y ya, bueno, voy a hacer eso. Hay que tomar decisiones importantes. Siguiente, por favor. Y muy bien, siguiente, por favor. Y entonces, varias diapositivas, varias, sí. En esta es una escalerita. En esta competencia didáctica para la formación basada en competencia, necesitamos justamente actividades o estrategias, siguiente por favor, que estén centradas, siguiente, hasta ahí, que estén centradas en el aprendizaje. Ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que nuestros alumnos aprendan. Entonces tienen que estar centradas en ellos, ¿no? No centradas, ya no el centro de estudio es el estudiante, el profesor, sino es el estudiante, centradas en su aprendizaje. Por lo tanto, debemos pensar en actividades variadas y productivas. Y aquí una pregunta, sí, pero eso implica más trabajo para el profesor. ¿Es correcto? Sí. No es tan fácil pasar de un modelo tecnológico a un modelo curricular por competencias. El modelo curricular por competencias implica también un trabajo adicional de compromiso del profesor, de pensar actividades que no solamente sea un copiar y pegar, ¿no? Como yo les digo a los estudiantes, ustedes son expertos en corte y confección, ¿no? Porque cortan y pegan perfectamente cuando se trabaja un trabajo monográfico, ¿no? ¿Cómo enseñarles a que ese trabajo debe ser un trabajo analizado, pensado, dialogado y no solamente cortar y pegar, ¿no? Entonces, actividades variadas y productivas, siempre pensando en la utilidad para ese futuro profesional, vinculadas con su quehacer profesional, que no sientan que están alejadas de aquello que ellos van a realizar, ¿no? Por ejemplo, a veces dicen, ¿no? Los que son para las carreras de letras se quejan de que ¿por qué les enseñan matemáticas si yo voy para letras? O al revés, a los que son de ingeniería se quejan y dicen ¿para qué me enseñan cursos de letras si yo voy a ser ingeniero? ¿No? Y entonces uno tiene que tratar de convencer ¿para qué sirven las matemáticas para un abogado, por ejemplo? ¿O para qué le sirve, ¿no?, la lectura de un texto filosófico para un ingeniero? Tengo que encontrarle la utilidad al contenido para ese futuro profesional y no sentir que simplemente es, bueno, es que este curso me lo están cargando porque sí o sí, ¿no? Y entonces el alumno, al no encontrarle una utilidad, simplemente no quiere saber nada de las matemáticas, no encuentra utilidad al conocimiento. Y estas actividades tienen que ser activas, no pasivas, tienen que despertar a los estudiantes, tienen que buscar la innovación. Lo que hablamos de innovación y creatividad, bueno, tienen que ser innovadoras y colaborativas. Y ojo, cuando decimos que los alumnos, cuando ponemos, por ejemplo, una competencia genérica, trabajo en equipo, y pensamos que los alumnos saben trabajar en equipo, y no es así. Muchos alumnos no saben trabajar de manera colaborativa, y eso es un aprendizaje que lo tienen que trabajar en las aulas universitarias, porque cuando ellos crecen van a trabajar de manera colaborativa en sus espacios profesionales. Entonces tiene que ser un aprendizaje, que como les decía en el ejemplo anterior, no es simplemente la suma y la distribución de responsabilidades. Y como les decía, el más vivo imprime, ¿no? No es así, sino es sentar, trabajar de manera colaborativa en un trabajo académico. Y para ello, hoy en día se habla de una serie nueva de estrategias o de nuevas metodologías como el aprendizaje por proyectos, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, o PBL en sus siglas en inglés, de Problem Based Learning, o el estudio de casos, o por ejemplo, este nuevo que ha aparecido. Ustedes saben que el Tecnológico de Monterrey es un instituto muy activo en todo lo que son las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, y este instituto ha dejado de hablar de aprendizaje por proyectos para hablar de aprendizaje por retos pensado en innovar y crear, ¿no? Porque se piensa que la innovación y la creatividad es lo que va a generar el cambio. Entonces hay una serie nuevas de estrategias, de metodología, por eso ponía el ABP para un costado, pero también es importante trabajar estrategias de aprendizaje, como por ejemplo mapas mentales, organizadores gráficos que permitan al estudiante y al profesor organizar
de una manera diferente la información. Siguiente, por favor. Voy con el tiempo. Bueno, espero que bien. Seguimos entonces. Hay una interesante propuesta de Miller, que también lo utiliza para el tema de evaluación, cuando habla de qué estrategia didáctica puede ser más pertinente de acuerdo a lo que yo quiera trabajar en mi sesión de clase. Y entonces, Miller nos dice que la base de la pirámide están los saberes, ¿no? Estos datos, estos hechos, estos conceptos, estos principios, que son válidos en todas las disciplinas, no tenemos que desterrarlos, ¿no? Luego de la base, tenemos que, nos basta que simplemente el alumno repita un contenido, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo voy a entrar a un campo, en el campo de la educación y en el campo de la psicología, los profesores los psicólogos con más razón, tienen que saber entrevistar, ¿no? No es lo mismo que yo le pregunte al estudiante qué es una entrevista, tipos de entrevista, características de la entrevista, cualidades de la entrevista, que es el saber. Y otra cosa es que yo lo ponga en una situación real o simulada y ahora entrevista al padre de familia, ahora entrevista a este paciente. Es diferente, las estrategias que tiene que hacer uso el estudiante para enfrentar esa situación real o simulada es diferente. Entonces tenemos que avanzar hacia los otros niveles. Tenemos que procurar que el alumno ya no solamente defina, sino que también integre el conocimiento. Este saber que ha aprendido, ¿cómo lo puedo explicar? Uso e integración del conocimiento. Y para ello, el tipo de actividades que son más propicias son estrategias que están enfocadas en actividades orales y escritas. Exposiciones orales, ¿no? No solamente para que me recite un concepto, sino para que integre el concepto. Actividades escritas. Si yo quiero, por ejemplo, saber, puedo hacer una monografía, un ensayo, pero si ya le pido un ensayo no solamente expositivo, sino argumentativo, ya el alumno tiene que integrar conocimientos, es diferente. Y por lo tanto, estos dos niveles van a reforzar la parte cognitiva del estudiante. Pero los otros dos niveles ya apuntan a justamente esto que estamos hablando, a las competencias, al comportamiento, a este saber actuar con eficiencia, ¿no? Y este saber actuar ya no puede ser nuevamente pedir las mismas actividades o las mismas formas como lo hacíamos para los dos primeros niveles. Este saber mostrar, como yo les decía en el caso de la entrevista, ponerlo en una situación real o simulada, tenemos que generar ejecuciones, proyectos. Y aquí viene cómo trabajar con proyectos en las aulas, simulaciones o incorporar algo que también ha aparecido y que es nuevo. ¿Han escuchado hablar del portafolio? No es el portafolio este de aquí, sino el portafolio como una actividad importante donde el alumno recopila una serie de evidencias, pero no solamente es como un file de evidencias, sino la parte reflexiva sobre ese conjunto de evidencias, que también entra en este saber mostrar. Y finalmente el último nivel es el actuar, ¿no? Que es la práctica en acción, ¿no? Ya donde vemos al estudiante hacer lo que le corresponde a su saber profesional, situación real. Entonces, estos dos últimos niveles, práctica en acción, situaciones reales, portafolio, ejecuciones, proyectos, simulaciones, se logra con estas nuevas actividades o estrategias de enseñanza o estrategias didácticas que tienen que ver con aprendizaje por proyectos, estudio de casos, aprendizaje por retos, estudio de casos, técnica de rompecabezas, etc. Todas estas nuevas, o nuevas entre comillas, ¿no? Porque ya se vienen aplicando hace más de 20 años en otros espacios, llegan a ser utilizadas en el aula. Y a veces una de las grandes preocupaciones de los profesores es, pero es que no tengo tiempo, solamente tengo, pongamos 50 minutos para mi clase y no tengo tiempo para hacer eso. Y es que en realidad eso no es real, ¿no? Lo que pasa es que tu preocupación como profesor es dar contenido. Tengo que terminar mi sílabo y dar contenido. Pero tú puedes dar contenido de otra forma. No solamente
preocupándote por dar todos los contenidos que has seleccionado en tu sílabo, sino que este contenido, en lugar de que tú lo expongas, lo puedes trabajar de otra forma, por proyectos, por retos, por estudio de casos, y van a llegar a los mismos aprendizajes. Solamente que ahora tú vas a acompañar al estudiante en ese aprendizaje. Lo que pasa es que a nosotros los profesores nos cuesta soltar ese poder que tenemos sobre nuestros estudiantes, sobre el saber. Tenemos que dejar un poquito que los estudiantes también vayan creciendo en ese aprendizaje y en esa construcción. Siguiente, por favor. Y entonces, estas actividades de aprendizaje tienen que ser un conjunto de acciones planificadas por el docente, llevadas a cabo por el estudiante, ojo, dentro o fuera del aula. Como yo les decía, ya no solamente hay que pensar en el aula como espacio de las 4 paredes en el ámbito universitario, en el claustro, sino fuera también. De carácter individual o grupal, a veces desconfiamos de los trabajos grupales. Bueno, ahí también hay estrategias de cómo evaluar los trabajos grupales, ¿no? De cómo potenciar o ver cómo distribuimos las notas, para facilitar el logro de estas capacidades y competencias. Y finalmente estas actividades se van a convertir en el motor articulador de la enseñanza y en el centro de este proceso educativo. Siguiente, por favor. Ahora, no es una actividad concreta, ¿no es cierto?, la que posibilita, ¿no?, el aprendizaje, sino todo el proceso, el conjunto de estrategias diseñadas, secuenciadas, bien pensadas. Desde que planificamos nuestra sesión de clase, tenemos que pensar, bueno, no lo terminaré en una sesión, y eso es otra recomendación. A veces pensamos que una actividad de aprendizaje se termina en una clase. Yo puedo tener 2 o 3 sesiones de clase para desarrollar un tema. Entonces hay que irlos acompañando en ese proceso. Un conjunto de interacciones donde con y entre el alumnado y el profesorado. Siguiente, por favor. Y para eso, aquí les coloco algunas recomendaciones. Cuando ustedes piensen en estas sesiones de aprendizaje, en estas estrategias didácticas, para poder potenciar las capacidades de los estudiantes, tenemos que migrar o ir avanzando desde tareas de baja demanda cognitiva, es decir, como actividades o tareas de memorización, que son importantes también, ¿no?, hasta alta demanda cognitiva. Y para eso tenemos que ir planificando qué actividades o qué tareas de memorización deben ser necesarias en mi área, en mi curso, en mi asignatura, para luego crear procedimientos que pueden estar inconexos, pero que luego van a conectarse y que luego finalmente van a llevar a la resolución de problemas. Entonces eso es ir ascendiendo, ir avanzando. No podemos trasladarnos de frente a la resolución de problemas, sino que ir avanzando poco a poco. Actividades de baja demanda cognitiva hasta llegar a actividades que tengan una mirada, o mejor dicho, retos importantes que exijan a los estudiantes no quedarse en el nivel más bajo, sino ir hacia los niveles más altos. Y también, siguiente por favor, también tenemos que ir planificando actividades que vayan de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo abstracto. Ojo, eso también es importante. A veces los profesores, cuando converso con los profesores de matemáticas, dicen, no, es que en clase hacemos los problemas fáciles y luego en el examen vienen los problemas difíciles, ¿no? ¿Y por qué entonces, cómo va a resolver un problema difícil un estudiante en un examen si no le hemos enseñado a resolver problemas difíciles en el aula? Entonces, tenemos que poner problemas de todo tipo para que el alumno aprenda a resolver problemas de todo tipo, los fáciles, los regulares y los difíciles, ¿no? Tenemos que poner situaciones a los estudiantes similares o que con los conocimientos que se han desarrollado en la clase puedan llegar a ese nivel más alto, ¿no? Y por lo tanto, para todos estos tipos de actividades hay que trabajar varias cosas. Primero, claridad de las pautas, y las instrucciones. Algo que en mi caso me ayuda muchísimo es trabajar con guías de trabajo. Es decir, si yo quiero que el estudiante haga una monografía o que haga un proyecto, le digo las pautas del trabajo, ¿no? Porque puede ser que un estudiante, monografía, supongamos,
Y el estudiante en el curso X, el profesor le dijo que la monografía era de esta forma. Y en el curso A, el profesor le dijo que la monografía. Y tú piensas como profesor que no es ni X ni Z, sino que es Y. Y el alumno te entrega una monografía como X y como Z. Y tú lo jalas porque no ha cumplido tu expectativa como profesor con respecto a la monografía. Pero ¿cómo vas a ver él qué es lo que esperas tú de una monografía si no se lo has indicado? Entonces, la monografía debe tener A, B, C. O si quieres un ensayo, ya, un ensayo debe tener introducción, desarrollo, conclusión, debe tener sus referencias bibliográficas, debe tener, etcétera, etcétera. Tú le tienes que indicar, dar las pautas de lo que esperas del trabajo académico. Y luego acompañado, obviamente, de un instrumento de evaluación que señale los criterios e indicadores de evaluación de esa actividad. También, ¿qué esperas de cuánto tiempo o mejor dicho, por ejemplo, ¿qué ocurre? A veces los alumnos dicen monografía. Ya, el profesor quiere 50 páginas de monografía. Profesores, tenemos 50 alumnos. Ustedes van a leer las 50 páginas de los 50 alumnos. ¿Y qué hacen algunos profesores? No, por peso. El que pesa más, tiene más nota, ¿no? O el que tiene más figuritas y más ilustraciones es el que tiene más nota. Si yo no soy capaz de leer 50 páginas de una monografía, no dejo trabajos de 50 páginas, ¿no? Entonces yo tengo que dejar un trabajo que yo como profesor voy a ser capaz de leer, ¿no? Entonces digo, bueno, un ensayo, y el ensayo tiene un mínimo de 5 páginas y un máximo de 8. Son las que yo como profesor voy a poder leer. Y si es un trabajo monográfico en equipo, muy bien, máximo 20 páginas. Ya no tengo que leer 50, tengo que leer 10, tengo que leer 5, dependiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo orientamos las actividades de los estudiantes. Cuanto más orientaciones demos a los estudiantes, mejor. Y también, como les decía, los criterios e indicador de evaluación precisados. Porque si no, el estudiante no sabe qué es lo que el profesor espera del trabajo. ¿Y cómo se va a calificar el trabajo? A veces los alumnos dicen, no, es que el profesor tiene sus favoritos, ¿no? Entonces, pero cuando los criterios están claros, no hay favorito que valga. Todos se les vale de la misma manera. Supongamos, si yo tengo que me estoy metiendo en un tema de evaluación, pero bueno, rapidito. Si yo tengo, por ejemplo, un trabajo académico y hoy me levanté de muy buen humor, etcétera, corregí esos trabajos, perfecto, pero al día siguiente llegué tarde a mi trabajo, me peleé en mi casa, me chocaron el carro, etcétera, pero tengo que corregir. Probablemente estos alumnos que van a ser corregidos no van a ser evaluados de la misma manera. Para evitar esas diferencias y la subjetividad que probablemente siempre está presente en un tema de evaluación, tengo que utilizar criterios indicadores. Siguiente, por favor. Y muy bien, entonces podemos trabajar una serie de actividades, ¿no es cierto?, que dependiendo de las expectativas que yo quiera trabajar con los estudiantes, puedo trabajar actividades que lo que busquen sea, por ejemplo, la revisión solamente, revisión de contenidos, y por lo tanto puedo trabajar actividades para reforzar conocimientos, procedimientos o actitudes, ¿no? Puedo también generar actividades de reestructuración para que los estudiantes planteen nuevas formas de llegar a nuevos saberes, a nuevos contenidos, o prácticas, solamente aplicación de lo que se ha enseñado a situaciones nuevas, o de incremento, exigir a los estudiantes que investiguen más sobre un tema, ¿no? O de enriquecimiento para profundizar en el aprendizaje. Entonces, puedo tener múltiples tipos de actividades. Y algo que es importante, no hay un único método que sirva para todos. Cada uno tiene que encontrar la diversidad de métodos o la diversidad de estrategias que se ajuste más a la naturaleza de su curso, de su asignatura. Entonces, aquí en la conferencia no van a oír decir, este es el método. No, hay una diversidad y cada uno, no solamente de acuerdo a la asignatura, sino también incluso de acuerdo a los temas. Hay temas que son más propicios para una técnica expositiva o para un diálogo, y hay otras técnicas o estrategias o procedimientos más propicios para retos, estudio de casos, etc. Entonces uno tendrá que encontrar cuál es el mejor. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos algunos criterios que pueden ayudarles a ustedes para seleccionar, ¿no es cierto?, algunas estrategias.
Por ejemplo, un criterio importante a tener en cuenta es la edad y el grado de madurez de los estudiantes. No es lo mismo dictar en el primer ciclo que en el quinto ciclo y que en el octavo ciclo. Los estudiantes son diferentes, ¿no? Yo recuerdo mucho hace algunos años, varios años atrás, que cuando dictaba primer ciclo, los alumnos entraban al aula. Yo soy educadora de profesión, y entonces en el primer ciclo tenía a las alumnas que decían: profesora, ¿cuándo va a dictar? ¿No? ¿Por qué? Porque los alumnos se habían acostumbrado al dictado en el colegio, porque eso son sus experiencias, ¿no? O incluso, ya hace varios años atrás, la clásico, ¿no? Con color rojo, con color azul, ¿qué materiales tengo que comprar? ¿No? Porque claro, son sus experiencias de colegio que las traen a la universidad y piensan que la universidad es lo mismo. Entonces la universidad en el primer ciclo también es un aprendizaje para ellos. No es lo mismo, y probablemente no voy a encontrar esas preguntas en el quinto ni en el noveno ciclo. Serán otro tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, y obviamente las estrategias van a dar diversos resultados dependiendo de ello. Otro, también las habilidades y las competencias cognitivas con las que vienen los estudiantes. Yo voy aprendiendo en el día a día cómo reaccionan mis estudiantes a distintos tipos de trabajos. También el propósito de la clase. ¿Qué pretendo yo en la clase? Que los alumnos fijen algunos contenidos, que apliquen, que investiguen, que innoven. Entonces, dependiendo de eso, también voy a seleccionar determinadas estrategias. También el momento de la aplicación. No es lo mismo aplicar una estrategia al inicio de la clase que durante la clase o al final de la clase, ¿no? O no es lo mismo si es que yo tengo 2 sesiones de clase y a la siguiente. Entonces, también, y tamaño de la clase me refiero al número de estudiantes. No es lo mismo definitivamente trabajar con 15 o 25 estudiantes que trabajar con 50 o 60 estudiantes. Ojo, con eso no quiero decir que sea una excusa. Ah, no, como yo tengo 60 estudiantes no puedo hacer nada de lo que tú dices. Tampoco, porque hay formas. Yo también he trabajado con 60 estudiantes y se puede hacer algunas cosas. Obviamente, lo ideal siempre es trabajar con grupos pequeños, ¿no? Porque los grupos pequeños te permiten más cosas. Pero también el trabajar con grupos grandes tiene su riqueza. También pensar en que las actividades deben ser motivadoras y gratificantes, ¿no? También con qué medios y con qué materiales se cuentan, ¿no? Los recursos también son importantes. Y también con el tiempo disponible, ¿no? Hay estrategias que se tienen que hacer en 2 sesiones de clase, otras en una sesión, otras en 20 minutos, depende. Entonces, todos estos criterios son criterios para poder, ¿no es cierto?, tomar en cuenta en el momento de seleccionar cualquiera de la diversidad de estrategias didácticas que ustedes decidan. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Y entonces en este mar tenemos que, ya como institución, hay que decidir distintas modalidades organizativas de enseñanza. Podemos tener las clases teóricas, donde el principal propósito es hablar a los estudiantes, pero también podemos tener clases tipo seminario-taller, donde la intención es construir conocimiento a través del intercambio, de la interacción y de la actividad de los estudiantes, ¿no? También clases prácticas donde se demuestra al estudiante cómo hacer las cosas. Fíjense que también que las formas van cambiando, ¿no? Las formas de cómo se organizan los espacios y los escenarios son diferentes, ¿no? Díaz en esto nos ayuda muchísimo. Siguiente, por favor. Y también tenemos las prácticas externas que generalmente se utilizan ya en los últimos ciclos, ¿no? Donde el alumno completa su formación, ¿no? Para un contexto profesional. También tenemos las tutorías. Hoy en día en el modelo curricular por competencia las tutorías es un elemento que está presente, ¿no? Que es la atención más personalizada a los estudiantes, trabajo en grupo para los estudiantes, ¿no? Para que aprendan entre ellos, y el trabajo autónomo. Recuerden que también en el modelo curricular por competencias el trabajo autónomo es muy importante, porque tenemos que ayudar a que los alumnos desarrollen esta capacidad de autoaprendizaje. Ya decíamos que probablemente cuando ellos egresen de su carrera profesional tendrán que aprender nuevos conocimientos, ¿no? Y para eso es muy importante desarrollar la autonomía. Siguiente, por favor. Por lo tanto, y ya para terminar, yo creo que me está ganando el tiempo, ¿sí? Muy bien, tenemos que ir el rol del docente en el aprendizaje memorístico, repetitivo. El rol del docente era elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente tenía un sistema muy controlado, todo giraba en torno al profesor. Y tenemos que ir hacia un aprendizaje
donde el rol de docente sea menor, más bajo, donde el sistema esté centrado en el estudiante y comparta con el docente, estudiante y profesor el control del aprendizaje. Entonces tenemos que ir de este lado hacia este otro lado. Y siguiente, por favor. Y por lo tanto, fíjense que las interacciones van cambiando. Las interacciones en el aprendizaje tradicional, los alumnos todos interactúan con el profesor, ¿no? El centro, el profesor, el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3 y el alumno 4. Pero tenemos que irnos hacia el otro extremo, ¿no? Hacia un aprendizaje donde la interacción sea total. La interacción está el alumno coordinador, ¿no es cierto?, donde también puede estar el profesor, y todos los alumnos, todos interactúan. Entonces, es muy importante pasar de un esquema centrado en el profesor a un esquema centrado en el estudiante. ¿Sí? Siguiente. Y muy bien, entonces en todas estas formas tenemos diferentes estrategias didácticas. El aprendizaje por proyectos, el estudio de casos, el juego de simulación, el aprendizaje por retos, los debates, el aprendizaje basado en problemas, la técnica de rompecabezas, entre otras. Y todas ellas tienen en común que desarrollan la colaboración, desarrollan la responsabilidad y el compromiso, desarrollan la comunicación entre ellos, que es muy importante y es una blanda, el trabajo en equipo y también la autoevaluación. Entonces, todo esto que hemos señalado es simplemente para tener en cuenta que cualquiera sea la estrategia didáctica, lo importante es que permita desarrollar en el estudiante una serie de habilidades o competencias genéricas o habilidades blandas que permitan afrontar nuevos retos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí dejo la exposición. Muchísimas gracias. Espero que esto sea de utilidad para ustedes y lo apliquen. En la tarde tendremos un taller sobre aprendizaje por proyectos. Muchas gracias. Buenos días. Que le pregunte, abogado, especialista en pedagogía y en didáctica. La educación ha cambiado durante los 40 o 50 últimos años, los universitarios, sobre todo. Y entonces, si los escenarios han cambiado, ¿sí?, las técnicas, las metodologías han cambiado frente a un mundo globalizado, ¿por qué seguimos evaluando de la misma manera? Con exámenes escritos. Me imagino que lo tocará más adelante. Hoy día, 9 de cada profesores evalúan con exámenes escritos estandarizados, ¿sí? Es más, no estamos incorporando el desarrollo de competencias y habilidades en inteligencia emocional, en resiliencia, que es lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces, tenemos que incorporar, como se está haciendo en Argentina, que es una política pública de educación, incorporar, por ejemplo, la inteligencia emocional a nivel primaria y secundaria. En el Perú, porque inclusive en la pontificia, yo lo he visto, todavía se sigue evaluando con exámenes escritos. Lo cognitivo, lo memorístico, ni siquiera con técnicas mnemotécnicas, para poder aprender a aprender y desaprender también. Sí, bueno, muy bien, si bien no, el tema de evaluación está a cargo de Oscar Paín, yo enseño el curso de evaluación para el aprendizaje y entonces voy a poder responder justamente a esa inquietud. Efectivamente, lo que ocurre es que existe un divorcio, para mí, entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Todavía en las universidades hay una gran preocupación por cambiar las metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero todavía hay muy pocos cambios en el tema de la evaluación, ¿no? Todavía nos sentimos más cómodos los profesores en evaluar con exámenes, que pueden ser escritos, orales, de cualquier naturaleza, pero todavía no nos animamos mucho a cambiar las formas de evaluación. Como por ejemplo, con una exposición oral, evaluar con un ensayo, evaluar con un proyecto, evaluar con un trabajo integrador, evaluar con otras formas. Imagino que Oscar va a ampliar este tema, pero efectivamente todavía las universidades
en el tema de la evaluación están todavía lentos, están avanzando, incluso en nuestra propia universidad. En nuestra propia universidad tenemos diversas formas de evaluación. Por ejemplo, en algunas facultades hay semana de parciales y exámenes de finales y se suspenden las clases. En otras facultades, como la mía, en la Facultad de Educación, no se suspenden clases, ni para parciales ni finales, porque no tenemos ni parciales ni finales, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación para nosotros es una evaluación permanente, es a lo largo de todo el proceso. Entonces hay diferencias todavía incluso en nuestra propia universidad, porque es un aprendizaje, ¿no? Ahora, con esto no estoy diciendo que los exámenes deban desaparecer. Los exámenes cumplen su objetivo, cumplen su misión, pero no debe ser el único instrumento de evaluación. Hay que aprender, pero sí, efectivamente, en este tema, creo, y probablemente Oscar señale ese punto más adelante, estamos por detrás todavía en muchos aspectos. Todavía los profesores somos muy temerosos en cambiar los sistemas de evaluación. O también porque a veces la propia universidad como institución exige la evidencia famosa, ¿no?, de la nota a través de un examen escrito, ¿no? Pero yo creo que aprendizaje, así como nos estamos capacitando, y creo que en el tema de las metodologías se está cambiando poco a poco, de aquí probablemente algunos años también el tema de la evaluación. Muy bien, gracias.